Hola mis queridos amigos, ahora con ustedes su doctor Maximiliano Moreno, que les va a hablar acerca de la salud rural en el Ecuador. Y para entender esto tenemos que entender y partir de un hecho muy concreto. En Ecuador existen tres regiones naturales, la costa, la sierra y la Amazonía, que hacen que los seres humanos de esos lugares tengan contextura física, cultura, formas de hablar, formas de comer, formas de entender la realidad que difieren una de otra. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Norteamérica, donde a todos los seres humanos que están ahí les llega las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, y la comida que se comen es prácticamente una comida que es común en todo el territorio. En América Latina, en esta parte de Ecuador, sucede que la gente de la costa tiene una alimentación diferente de la gente de la sierra. La tuvo desde épocas precolombinas y esto solamente ha sido modificado en la medida en que apareció el tren, las vías de comunicación más y las vías de comunicación permitieron un acercamiento entre las ciudades, pero además cambiaron los medios de transporte. De eso a esta fecha apenas llevamos 100 años, en que es rotunda la influencia de la modificación entre las relaciones comerciales costa-sierra que lo que había antes. Recordemos que antes del tren, un viaje de Guayaquil a Quito podía llegar a durar hasta un mes, lo mínimo eran 12 días, y que tenían que subir por los Andes bordeando precipicios altamente peligrosos, neblina, animales, aguas contaminadas especialmente por amebas, y llegar a la capital, lo que significaba que el que llegaba o llegaba sano o llegaba enfermo. Pero las diferencias nutricionales, la diferencia del ambiente, del nivel de oxígeno, de la oxigenación, también cambió y determinó cambios en las relaciones humanas. Mientras que en la sierra la ropa no era, la ropa era algo fundamental, que no solamente representaba el estatus de la persona, identificaba la cultura a la que pertenecía, la nacionalidad a la que pertenecía. Los otabaños tenían un traje, los cañaris otro, los panzaleros otro. En cada provincia había un diferente atuendo para los indígenas, no así para los mestizos, que procuraban hacer que los indígenas se vistieran de diferente forma como un mecanismo para mantenerlos divididos, mientras que los mestizos tenían una sola moda y una sola manera de vestirse, y eso les hacía parecer más numerosos. En esta situación cambiaba completamente en la costa. En la costa no había diferenciación entre los grupos, ni blancos, ni mestizos, ni indígenas, porque todos simplemente usaban una pantaloneta y una camiseta, y la única diferenciación era con los blancos, que eran completamente blancos y que usaban un atuendo para cubrirse, y los negros, que tenían otra piel, otro color de piel. A su vez, por ejemplo, la alimentación era muy diferente. La alimentación en la sierra era fundamentalmente a base de, como animales domésticos, el cuy, la llama no se comía, pero sí se comía el pato, que también es un animal de América. Y en cambio, con la llegada de los españoles, ciertos animales domésticos proliferaron, como las gallinas, las vacas, los caballos, los toros, el ganado, las ovejas, las cabras, que llegaron de Europa. La alimentación desde ese punto de vista era diferente. Los indígenas no tenían derecho a las proteínas, en tanto que los blancos tenían y exigían de los indígenas los huevos y las gallinas que ellos producían, y era prácticamente obligatorio entregar eso, lo que produjo en los territorios denominados las haciendas una gran desnutrición. La gente comenzó a bajar su estatura, se produjo mucho bocio,
y la gente de la sierra comenzó a disminuir mucho su tamaño. En tanto, en la costa, la alimentación era a base de pescado que venía del río o del mar y de la cacería, había cacería. Entonces era caza, pesca y recolección. Pero además también se cultivaba arroz, maíz, cacao, que luego con la llegada de los españoles también se proliferó la caña de azúcar, el alcohol, la costumbre de comer siempre con proteínas hizo que la gente de la talla de la gente de la costa fuera más de mayor talla que de la sierra. Por otro lado, la falta de oxígeno y la disminución del peso del aire hacía que en la costa la gente que tenía más, que soportaba un mayor peso del aire, de la atmósfera, tenía piernas más anchas, mientras que en la sierra la gente tenía piernas más finas y delgadas porque tenía menos peso el aire. Por el contrario, el tórax en la costa se hacía mucho más fino y mucho más delgado porque necesitaba menos cantidad de oxígeno, sobreabundaba el oxígeno, especialmente en las zonas de vegetación y en la playa, en tanto que en la sierra, a medida que iba aumentando la altura, era más difícil respirar, el aire era más enrarecido, faltaba oxígeno. Entonces, la capacidad pulmonar y torácica se hacía más grande, por lo que la gente de la sierra tiene un tórax mucho más grande que la gente de la costa. La música también era diferente, mientras que en la sierra la música era básicamente monótona y con una historia musical que venía desde los incas y se mantuvo esa historia musical con una gran influencia del sur. En cambio, en la costa, la música tropical, donde lo más importante es el baile junto a la música y la gran expresión de movimientos, la gran diversidad de movimientos, a diferencia de la sierra, que la gente, los movimientos son más repetidos, más constantes, allá es más variado, cambió el sistema de bailar, la forma de hablar en la costa, suprimiendo inclusive letras como la S y confundiendo letras como la R y la L, cambiaron el dialecto de la costa y el significado. Bastaba una o dos palabras para que se entendiera entre los costeños toda la oración. En cambio, en la sierra se cambió y era necesario, se arrastraba la R, se arrastra la L y el hablado es mucho más lento y la explicación de cualquier cosa tiene que ser más detallada porque aquí había más dificultad para el aprendizaje y el entender el español porque había una lengua que era la lengua indígena, el quichua. Entonces los indígenas necesitaban más tiempo para entender y más explicaciones, lo que el lenguaje de la sierra se hizo más explicativo y más explícito. En tanto en la costa prácticamente no había otro lenguaje, solamente el español, y se sobreentendían muchas cosas y era mucho más fácil el aprendizaje porque no habían dos lenguas. Así nacieron dos momentos diferentes, dos tipos de seres humanos que además se diferenciaban en sus enfermedades. En la costa lo más importante eran las enfermedades transmitidas por vectores, entonces el mosquito, el chinchorro, el piojo, la pulga, fueron muy importantes, pero también en la sierra. En la sierra, pero en la costa, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el Aedes, como el Anopheles, diezmaron por completo la población y enfermedades como las enfermedades de la varicela, el sarampión, la tosferina, las mismas gripes se convertían en mucho más graves y mortales que en la sierra. En la sierra, las enfermedades más graves sí eran las enfermedades respiratorias, básicamente, pero no eran tan graves como la en la costa, no habían enfermedades tan mortales como en la costa, a pesar de que la viruela, el sarampión y la tosferina llegaron y barrieron con poblaciones, sobre todo urbanas, menos campesinas. Pero, ¿qué diferencia había entre la vida del campo y la vida de la ciudad? La vida del campo era una vida en la que el individuo sí podía tener autosuficiencia. Entonces se abastecía de agua, se abastecía de su propia leña, de su propia luz, de su propio material para hacer la casa, tenía su vaca, su caballo. En la sierra también, en el área rural había un autoabastecimiento, pero
los conquistadores españoles presionaban a los indios para que especialmente las proteínas fueran para ellos. Pero los indios necesitaban lo que en la costa no era necesario, por ejemplo, la sal, el yodo, lo que produjo la gran epidemia de bocio, y en la, y en la sierra la mayor cantidad de urbes, las enfermedades de tipo urbano se propagaron más porque la distancia entre las gentes en la sierra era mucho menor que la distancia de las gentes en la costa. Los puestos y las urbes en la costa explosionan, crecen después de la década de la Revolución de Alfaro en 1900 y en 1895 a 1900. Ya la llegada del tren, que genera una gran migración serrana, lleva enfermedades de la sierra a la costa y también trae enfermedades de la costa a la sierra, pero sobre todo aparece la explosión urbana de la costa. Los constructores, especialmente de materiales duros como el cemento, la roca, eran serranos. En la sierra, en la costa, la vivienda era fundamentalmente de madera. Y las distancias entre las casas, especialmente en el área urbana, en el área rural, eran mucho mayores entre casa y casa de campesinos que en la sierra. En la sierra la gente vivía en comunidades y de ahí iba a pastar el ganado, o las comunidades, las familias estaban una cerca de la otra, lo que hizo que muchas enfermedades se propagaban mucho más fácilmente, como por ejemplo la peste bubónica. En la costa había mucha más distancia, y cuando esa distancia se comenzó a reducir, especialmente en las urbes, entre los seres humanos, la propagación de las enfermedades se hizo mucho más fácil. Hubieron enfermedades que llegaron del África que no se propagaron acá en la sierra, como la oncocercosis, que llegaron y azotaron los ríos, especialmente en la provincia de Esmeraldas. Así pues, nacieron dos grupos humanos que tenían dos conductas completamente diferentes. En la sierra, una gran influencia religiosa, por tanto la medicina religiosa tenía una gran influencia. Se rogaba a la gente la oración, se mandaba, la gente tenía que ir a la iglesia, pedir al cielo, pedir la bendición de Dios, del Kaitacura, los santos óleos, el bautizo, el matrimonio, todas esas formalidades religiosas primaban en la sierra, en tanto que en la costa eso no existía ni siquiera el matrimonio bendecido por un cura, ni tampoco la separación de tipo legal como existe en la sierra. Ya la unión y la separación eran absolutamente espontáneas, y se creó otro sistema de núcleo familiar. En la sierra, el núcleo familiar era fundamentalmente patriarcal, era el padre y la línea de descendencia, en tanto que en la costa hubo una combinación entre línea patriarcal y matriarcal, pues las mujeres tenían muchos maridos y prácticamente la línea matriarcal fue la que determinó la familia. Así pues aparecieron dos mundos completamente diferentes, en tanto que en la Amazonía ellos tenían un mundo aparte, era el mundo de las comunidades indígenas, y en las comunidades indígenas cada una tenía su idioma, cada una tenía su propia alimentación, su propia cultura, sus propios mitos, sus propios dioses, y estaba dividida en grandes territorios que eran ocupados por indígenas hasta que llegan los colonos de 1968, con la reforma agraria traída por John F. Kennedy al introducir Ecuador lo que se llama la Alianza para el Progreso. Así pues, nacimos a un mundo diferente, vivimos en tres mundos diferentes hasta los años hasta la década de los 60, que se las continuaré contando en otra ocasión. Muchas gracias.